Bienvenidos a Con Propósito Firme, un espacio donde exploramos cómo fortalecer nuestro carácter y desarrollar una vida con disciplina, dominio y equilibrio, guiados por nuestra fe en Dios y en su palabra. Aquí descubriremos los pasos firmes que debemos dar en nuestro propósito de ser colaboradores más eficientes y de vivir una vida con significado. Prepárate para aprender con nosotros a transformar nuestras vidas y avanzar con propósito hacia el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta transmisión de Explorando el Apocalipsis, la estructura profética. Estamos contentos de que podamos tener esa comunión juntos en este programa. Hoy vamos a seguir el tema de las señales de los tiempos, porque es importante para nosotros el poder comprender de que la Biblia ha establecido ya ciertos parámetros, ciertos puntos para reconocer la cercanía del tiempo que tenemos para mirar a nuestro Señor venir en la nube de los cielos y poder así regocijarnos de la salvación que Él nos ha prometido, porque en ese momento Él va a transformar este cuerpo que nosotros tenemos, que siempre tiene malas tendencias, aunque a pesar de las circunstancias en que nosotros hemos vivido, pues Dios va a hacer una obra de transformación en él y vamos a estar ya más liberados de esa carga, de esa presión que nuestra naturaleza posee, y vamos entonces a compartir una en la cual va a ser más alegre, más divertida, también más solemne y profunda nuestra obediencia a Dios y a sus principios divinos. Así que las señales de los tiempos son necesarios para nosotros saber cuánto tiempo nos hace falta para nuestra preparación. También nos ayuda a comprender aspectos importantes, como la cual es la de saber que en ese espacio de tiempo que nosotros tenemos, hay ciertos acontecimientos que se van a dar. No es solamente para nuestra preparación, sino para estar mirando el progreso de los eventos que van a marcar los momentos escatológicos o eventos finales proféticos que nos dice el libro de Daniel como el libro de profecía. Uno de esos eventos es el juicio investigador de Dios. Vamos a hablar también el día de hoy que son dos señales que nosotros debemos de tener. Una señal externa, que debemos estar fijos y atentos para mirar, y otra señal interna que nosotros debemos también comprender para poder juntas, ambas, saber que con certeza que todas estas cosas están sucediendo. Así que me gustaría que me acompañaran, y es interesante, vamos a hablar de Jesús, me acompañaran en el estudio, pero antes quisiera tener una oración con ustedes. Acompáñenme, por favor. Ok, amantísimo Padre que moras en la altura de los cielos, Señor, queremos tener una conversación con usted a través de este programa en la cual queremos explorar lo que usted nos ha dicho, lo que usted nos ha escrito para nuestra comprensión acerca de las señales de los tiempos. Ayúdanos a comprender que así como en los tiempos de los judíos, ellos no pudieron ver las señales, ese es el peligro que nosotros corremos el día de hoy. Así que ilumínanos, Señor, en esta fase, en este conocimiento, para poder estar advertido y no cometer los mismos errores que lo hicieron su pueblo, los israelitas, en los tiempos cuando su Hijo amado vino a la tierra. Ayúdenos en Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén. Amén. Sí, quiero que vayamos y exploramos un hecho muy importante que podemos leer en el libro de Mateo, el capítulo 16. Déjeme, por favor, buscar la cita para que nosotros podamos ver qué es lo que hoy queremos tratar el día de hoy. Miren lo que dice así, en la palabra de Dios, capítulo 16 del libro de Mateo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, o sea, tiene estas nubes, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos
no podéis. Es interesante, los judíos en aquel entonces querían probar la certeza del ministerio de Cristo Jesús. Recuerden que los judíos tenían un pleito con Cristo por la autoridad que poseía, las palabras con que hablaba, la manera con que podía enseñar al pueblo de Dios era formidablemente poderoso. Había gracia en sus palabras y esto cautivaba al pueblo, pero también brindaba una enemistad con respecto a ellos, porque ellos sentían que tenían una rivalidad de perder la autoridad que ellos poseían ya de facto con el pueblo de Jesús, en este caso los judíos, estamos hablando de los judíos. Así que ellos tenían celos, tenemos que decirlo así, ellos tenían celos, tenían envidia de Cristo Jesús y sobre todo ellos sentían que tenían la autoridad por encima de todo maestro. ¿Por qué? Porque su educación, su entrega diaria al estudio y sobre todo las herramientas obtenidas de los sabios a través del Talmud, a través de los libros escritos de otras autoridades o eruditos, comprendían ellos que esto le daba gran valor al conocimiento que tenían y por lo tanto pues poseían una autoridad ante el pueblo de Dios. Pero cuando veían a Cristo Jesús con su sencillez, con su humildad, pero también con sus palabras sabias, muy inteligentes, en las cuales podían mostrarles realidades profundas que ellos no podían al pueblo de Dios a través de la naturaleza, claro, entonces esto despertaba un celo. Otra cosa también que les preocupaba muchísimo a los judíos, en este caso los fariseos, los saduceos, escribas y todos aquellos que querían contravertir a Cristo Jesús, era el hecho de que los desarmaba fácilmente. Con una simple frase le destruía todo el concepto que ellos querían utilizar para poder entrampar a Jesús y hacerle ver al pueblo de que Jesús fallaba en la interpretación de las Escrituras. Nosotros tenemos, por ejemplo, cómo a través del Talmud, los fariseos habían creado ciertas normas, ciertas leyes en las cuales el hombre ahora podía simplemente desvanecer la responsabilidad que tenía sobre ciertas leyes. Tenemos el Corbán, tenemos ese ejemplo muy claro, en las cuales los judíos habían complementado una orden alrededor de él con una valla en la cual cualquiera persona podía simplemente quitarle ese bienestar de la propiedad que poseían, que sus hijos poseían, quitarle esa propiedad que serviría para el sostén de ellos cuando estén viejos y con esto seguir cumpliendo el mandamiento de honrar a vuestro padre y a vuestra madre para que tus días sean alargados. O sea, que ellos seguían cumpliendo el mandamiento, pero quitándole el sostén a sus padres. O sea, esto era terrible. Esta autoridad que poseían, en este caso los fariseos, cuando habían declarado a través de sus eruditos, a través de aquellas personas que con el tiempo fueron acumulando ciertos preceptos, ciertas doctrinas o ciertos mandamientos que Jesús les dijo claramente que eran de hombre, pues violaban flagrantemente el estatuto de Dios, el principio divino de honrar a nuestros padres, pero sintiéndose como que no lo estaban realizando. Así que es terrible las consecuencias que nosotros vemos en aquel entonces, como fácilmente Cristo Jesús desarmaba rápidamente lo que ellos intentaban realizar, mantener su autoridad sobre el pueblo de Dios. Así que Jesús le decía claramente, erráis en las Escrituras. Así, y él utilizaba ahora otros pasajes donde podría explicar claramente dónde estaba el extravío que ellos estaban teniendo. Igual también con los saduceos, cuando le dijeron a Cristo, porque queriendo como poner a Cristo Jesús en una situación en la que ellos puedan mantener su autoridad, le dijeron que qué iba a pasar si una mujer que se casaba con hermanos siguiendo las leyes
puestas en Pentateuco, si moría su esposo y se casaba con otro, y si éste moría y se casaba con otro, y así más adelante, cuando resucitaría, pues, ¿dónde o con quién se uniría esta mujer? ¿Quién sería su esposo? De una forma pareciese como muy intrincada y muy difícil de resolver, pero que fácilmente Jesús ahora tomó también de los libros de Moisés y le explicó que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y de esta manera, pues, le añadió de que tenía poder Dios en esta forma y que también había algo que no podían ellos haber comprendido, porque su forma, su tradición o su sistema de interpretación difería muchísimo de las interpretaciones tan claras y sencillas. Y Jesús le dijo que ellos erraban porque no conocían lo que seríamos como ángeles, y los ángeles no nos daremos en casamiento. Así que esos son los aspectos que utilizó Jesús para poder desarmar con facilidad todas estas trampas que estaban poniendo los judíos. Pero tenemos que entender que lo estaban haciendo porque querían mantener su autoridad. Así que cuando los judíos le pidieron a Jesús ahora, danos una señal, ellos pretendían que la autoridad que tenía Cristo Jesús no estaba basada en los milagros, en las palabras o en la forma sencilla como explicaba, y también de la devoción que él estaba ganando en su ministerio del pueblo de Dios, sino que si era el Mesías como pretendía serlo, según ellos, entonces tenía que hacer una señal maravillosa, tenía que hacer un milagro para poder entonces que ellos creyeran en él. La pregunta que yo me daría, si Jesús hubiera hecho una señal, ¿ellos hubiesen creído? Pues Jesús ya había dado señales anteriores. Y no estoy hablando de los milagros, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del aspecto en el cual las profecías señalaban con claridad las señales que iban a darse, y que si hubiéramos estado atentos a ellas, nosotros hubiésemos podido comprender con claridad cuáles son esas señales. ¿Qué señales nosotros tenemos? La señal muy obvia, muy amplia, la tenemos cuando los sabios del Oriente llegaron a Jerusalén, y el deseo de toda la gente nos habla, nos dice al respecto que cuando llegaron los sabios del Oriente siguiendo la estrella de Belén, ya incluso los judíos sabían en profecía que Cristo Jesús iba a nacer en Belén y que iba a haber una estrella como tal. Pero ahí estaba la estrella y ellos no lo estaban viendo. ¿Qué fue lo que ocasionó que ellos rechazasen la idea de que había nacido el Mesías? Pues dos cosas. Uno, muy importante, el cómputo de los tiempos proféticos. Daniel había señalado claramente que si se contaba el punto de partida de las 70 semanas, que lo leemos en el capítulo 9 de Daniel, las 70 semanas, estas iban a comenzar cuando se diese el decreto de la restauración, no solamente del templo y las murallas y su plaza, sino que también se iba a restaurar el corazón del sistema judaico, que son las fiestas, los servicios, todo ese ritual que representaba a Cristo Jesús. Así que cuando Artajerjes, en el 457, hermano, dio el decreto fue tan amplio que incluso restauró las leyes mosaicas, y con esto la capacidad del pueblo judío de aplicarlas con todo el rigor, más todo lo que necesitaban en aquel entonces para poder terminar, o sea, todos los recursos que necesitaban para poder terminar la obra. Así que el decreto fue ampliísimo, y esto estaba en el conocimiento de los judíos. Esto no era que no lo supiesen, lo sabían claramente. Por eso nosotros leemos en el libro de Marcos, cuando Jesús comienza su ministerio, dice, salí a predicar, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Así que se sabía claramente que
estaban en ese momento cuando la venida, escuche bien, porque me gusta decirlo así, cuando la venida de Cristo Jesús se iba a dar en los tiempos judíos. Asimismo, está claramente definido cuando los tiempos en el cual Cristo Jesús va a venir a la tierra, también hay profecías que lo señalan claramente, aunque en este caso no tenemos profecías de tiempo porque estas se cumplieron en 1844, que eso debe ser ya parte del conocimiento que nosotros debemos de tener, y si no lo tiene, hermano, pueden escribirnos a nuestro número de teléfono y con esto pues podemos, si es necesario hacer un video, si no lo entiende pues lo hacemos, no hay problema. Ok, el punto que estoy tratando de decirles es que hay estas profecías de tiempo que los judíos debieron haber conocido y haber calculado, y al hacer los cálculos entonces haber comprendido el tiempo exacto donde el nacimiento de Cristo Jesús se iba a dar. Así que al ver la estrella, hermano, al ver la estrella, debieron haber entendido este concepto, la señal externa, la señal externa. Esa señal externa era la estrella que estaba iluminando Jerusalén. Y si hubiesen estado muy atentos como lo estuvieron los pastores que estaban en el campo, hubieran reconocido entonces esta señal. Y viene otra parte interesante, que es la señal interna. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estoy conversando con ustedes porque yo asumo que usted está relacionado con las historias de la Biblia, pero si usted lee los libros de los evangelios, estos nos señalan claramente que los pastores del rebaño recibieron la visita de los ángeles. Sí, exactamente. Recibieron la confirmación de que el Mesías había nacido y que se había de regocijar, y les dieron un mensaje, paz y buena voluntad a los hombres de la tierra porque su salvación había llegado. Así que ahí hay una señal entonces interna que deberían conocer, pero debieran haber estado atentos a la señal externa, el cómputo del tiempo, para saber que estaba en la cercanía de Cristo Jesús. Y la pregunta muy interesante, muy importante: ¿por qué es necesario? Porque como había dicho desde un principio, si usted conoce la cercanía de las cosas, puede tener una mejor preparación espiritual para ello. ¿Qué fue la diferencia en que hubo los judíos que sabían perfectamente estas profecías, que no seguían el cálculo de ellos y que no quisieron reconocer la señal por el orgullo que poseían al decir, mira, oye, estos paganos, ¿cómo puede ser que Dios lo haya utilizado para darnos el aviso de que el Mesías va a nacer? Eso no puede ser. Dios no va a pasar por alto su pueblo para decirle a aquellas personas que cuál es el cumplimiento que nosotros debemos de observar en este tiempo. Sí, exacto. Lo que quiero decirle con esto es que el orgullo que ellos poseían le impedían el poder entender las señales. Pero los pastores del rebaño, al ver todas estas cosas, estaban orando y estaban pidiéndole al Señor estar en el tiempo del Mesías, porque las circunstancias en las que vivían eran terribles. Eran unas circunstancias donde los judíos entraban a la sinagoga y, como nosotros hemos leído en el Espíritu de Profecía, salían más vacíos de lo que habían llevado cuando entraron a ellas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día estamos viendo las mismas características que se vivió en los tiempos de Cristo Jesús, las mismas características. Hoy entramos a la iglesia y no estamos teniendo una comprensión del poder de Dios. No estamos teniendo una comprensión de la cercanía en la que nos encontramos a que se cumplan los eventos proféticos, porque no estamos viendo las profecías, no las estamos observando, no las estamos estudiando. Eso lo hemos dejado a un lado por diferentes razones que nosotros hemos tenido. Pero debemos de percatarnos del error que cometieron ellos y no realizarlo. Ahorita vamos a leer una cita al respecto. Lo que quiero yo que ustedes entiendan es que los judíos en aquel entonces le estaban pidiendo una señal a Jesús. Le estaban diciendo a Jesús, no es una señal. Ellos querían una señal así como tipo Josué, cuando estaba peleando con este pueblo pagano,
y el tiempo se le estaba acabando y ya iba a venir la noche, y con esto entonces iba a hacer que hubiera la posibilidad de que estos ejércitos paganos se reagruparan y continuaran la batalla y fueran más peligrosos cuando se reagruparan. Entonces Josué pidió a Dios que detuviese el tiempo para que se pudiera terminar esa obra, y así fue. El sol se detuvo. Tenemos en los tiempos de sequía, cuando él pidió una prueba al Señor sobre la petición, si Dios lo había escuchado con respecto a eso, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor giró la tierra al revés y el tiempo retrocedió, porque en aquel entonces, claro, el reloj que poseían era un reloj solar. Y la señal que pidió Ezequiel, el rey Ezequiel, no era simple, era una cuestión muy difícil que podía corroborar inmediatamente que solo aquel que tiene el poder sobre la naturaleza puede hacer que el sol retrocediera, y con esto la sombra que se hacía en el ángulo o el pedazo de madera, no sé cómo se llama en un reloj solar, pero aquella tablilla que hace que la sombra se vaya desplazando a través del círculo y mostrando la hora, pues se retrocediera. Eso sería algo fabuloso. Bueno, eso es lo que esperaban los judíos en aquel entonces. Esperaban que Jesús hiciera tal obra y decir, oh, bueno, wow, sí, mira, retrocedió el sol y todas estas cosas. Dice el deseo de toda la gente en la página 38, no lo voy a buscar, voy a leerlo simplemente aquí. Pero estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa, escuche, ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlo. Lo que necesitaban no eran ilustraciones intelectuales, sino una renovación espiritual. Y ahí es donde voy a la señal interna. Los pastores del rebaño habían tenido una señal interna. Los magos del oriente, a pesar de que eran paganos, habían tenido una señal interna. Si usted lee en El deseado de toda la gente, la parte donde los sabios del oriente iban de camino a Jerusalén, decían que iban estudiando las escrituras, Y en cada momento y en cada parada que ellos tenían, ellos abrían los oráculos divinos y estaban estudiando sobre este evento, y dice que el Espíritu Santo los confirmaba. Así que ellos tenían una señal interna en la cual el Espíritu Santo lo iba confirmando. Tenemos el caso de Simeón y de Ana, que hemos hablado tanto de ellos. Dice el deseo de toda la gente, cuando Simeón, que no podía reconocer al niño Jesús así de simple vista, ni cualquiera lo hubiera hecho, cuando Jesús estuvo pequeñito, bebé, el Espíritu Santo le dio una confirmación de que ese era el Mesías. Y ahí mismo el deseo de toda la gente dice que las profecías no pasaron en vanos en Simeón. Al igual que la profetisa Ana, las profecías, ellos estudiaban las profecías. Y el estudio de las profecías trae tal bendición que el Espíritu Santo ahora te muestra claramente la señal. Y la señal que vamos a ver no es la ponderosa, llamativa, que todo mundo reconozca, porque tenemos ahora otras señales que también hubieron, que fueron muy importantes y que fueron internas y que se dieron. Tenemos, por ejemplo, la señal de el Espíritu Santo cuando descendió en el momento en que Jesús fue bautizado. Ahí, si usted lee claramente, aunque el Padre dijo con voz de trueno, he aquí mi Hijo amado, al quien tengo complacencia, no todos escucharon esa voz. No todos la escucharon. ¿Por qué no todos la escucharon? Porque no todos estaban orando, pidiendo que Dios les mostrara, al Mesías. No estaban siguiéndolo a través de las profecías, estaban esperando a que alguien le dijera, mira, ve, aquí está el Cristo. Si nosotros pensamos que así fueron los discípulos, como llegaron a entender que era el Cristo, pues el deseo de toda la gente nos dice que ellos escucharon la voz también, habían confirmación interna. Si tenemos, por ejemplo, la de Natanael, la confirmación interna cuando él estuvo orando, cuando él estuvo pidiendo, había un prejuicio que él tenía, no podía ver a Jesús así con facilidad, y él oraba y pedía esta señal, y el Espíritu Santo le estaba combatiendo ahí con él. Pero cuando Jesús le dijo,
yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¡Oh! Inmediatamente vino la confirmación interna. Fueron unas palabras que para él tuvieron un significado profundo, porque nadie más sabía que él estaba bajo la higuera orando. Los amigos de él, los hermanos de él, sabían que ahí frecuentaba, pero no sabían que estaba orando. Cuando lo estaban buscando, claro, lo encontraron allí, pero no sabía que él se había apartado específicamente para rogarle al cielo que le mostrara si era realmente el Mesías, ese que se había señalado y que se había dado por testimonio de Juan. Otra señal externa es la de Zacarías. Oye, que había hubo muchas señales en aquel entonces, muchas señales. Estaba Zacarías cuando quedó mudo en el servicio del templo, cuando se le paró el ángel, recuerdan. Zacarías estaba vaticinando que algo iba a suceder y todo el mundo sabía y comprendía que era el tiempo en el que se encontraba. ¿Cómo podía entonces los judíos en aquel entonces, desafiando a Cristo Jesús, que hiciera una señal para ellos entonces reconocer? O sea, ¿cómo podían ellos condicionar la manera en que Dios debe darles a ellos la señal para reconocer de que era Jesús? Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban pidiéndole a Dios, estaban condicionándole a Dios. Hánoslo de esta forma, no como tú quieras dárnosla. Es como nosotros queremos la señal. Y ahí es donde está el problema, porque Satanás es muy astuto. Y hoy en día la señal que nos da Satanás y que nos advierte claramente que va a descender fuego del cielo. Y muchos se van a convencer porque esa es la señal que quieren ver para reconfirmar que están en lo correcto. El deseo de toda la gente, siguiendo el capítulo 38, en la página 368, dice: y había sido dadas señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo. En el canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guió a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión de su bautismo eran testimonios a favor, hermanos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Hay señales que se dan, tanto señal externa como una señal interna. ¿Y qué es una señal externa? Es un hecho visible, público, que cualquiera puede observar en el mundo, en el cielo o también en la historia. Es la evidencia que está afuera. Y me gusta esta parte, estoy tratando de hacer una definición en ello, porque no está en los libros Espíritu de Profecía una definición de qué sería una señal externa. Buscándola en internet, pues nos dice claramente es un hecho visible público, que el público pueda reconocer. Que cualquiera puede observar en el mundo, cualquiera la puede ver en el cielo o en la historia. El punto es que cualquiera la puede ver, pero internamente se vuelve una evidencia para nosotros. La señal interna, entonces, la obra del Espíritu Santo que impresiona el corazón del creyente. Escuche, es la obra del Espíritu Santo que crea una impresión, que le da firmeza, convicción a esa señal externa y te dice: oye, esta señal es profética y esto es la evidencia de tal cosa, que en este caso, pues la cercanía de Cristo Jesús, que es lo que nosotros estamos hablando, que tan cerca está. Así que la señal externa, pues nos muestra algo que está pasando, y la interna nos hace entender qué es y qué debe hacer. O sea, qué debemos de hacer. Una sin la otra no nos puede salvar. ¿Ok? Herodes tuvo también esa señal externa, podemos verla claramente. Herodes también la tuvo, llegaron los reyes del oriente, le dijeron que el Mesías iba a nacer, vinieron los judíos, los conocedores de los oráculos proféticos, y le dijeron: sí, hay razón en eso, pero como los judíos hicieron a ver como que eso no era importancia, porque si hubiese habido las señales, la hubieran comprendido ellos, pues le hubieran dicho a Herodes que el niño había nacido. Pero como ellos no querían aceptar por el testimonio de estos paganos, lo digo entre comillas,
Porque vemos cómo el Espíritu Santo lo estaba utilizando y cómo Dios los estaba utilizando para poder advertir a los judíos del nacimiento de Cristo Jesús y darle a Jesús los recursos que necesitaba como rey que era. Entonces ellos hicieron, pues no, es que estos no saben nada, nosotros sí sabemos. Y nosotros nos hubiéramos dado cuenta, lo hubiéramos dicho rey. Pero Herodes, viendo todo esto, él no se puso a analizar la importancia de esta señal para él. Él lo que pensó era que los judíos habían estado mintiéndole para no mostrarle dónde estaba el Mesías. Y ustedes, pues, sabemos qué fue lo que pasó. Así que, ¿qué señal más importante? No era una estrella cualquiera. Esta estrella era un distante grupo de ángeles resplandecientes que todavía le daba muchísima más firmeza. Así que, mientras tenían las estrellas, los magos del oriente, como señal, nos dice el capítulo 6 de Deseo de toda la gente, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones. Qué interesante, hermano, qué interesante, ¿verdad? La señal externa, la estrella, la evidencia interna era el Espíritu Santo dándole confianza, seguridad, pero sobre todo dándole convicción de que era así. Esa convicción, hermanos, es lo que nosotros necesitamos muchísimo, muchísimo. Ok, hemos hablado muchísimo de las señales que nosotros estamos viendo. Quiero ver una señal muy importante ahora en el libro de El conflicto de los siglos, hermano. Una señal muy importante, porque en el conflicto de los siglos nos habla acerca de... a ver, déjeme buscarla aquí. A ver, bueno, estoy aquí. Una señal muy importante que nosotros debemos reconocer es que nosotros debemos de reconocer la evidencia que nos dicen que en las iglesias hoy en día se ha perdido el fervor, se ha perdido la comunión verdadera. El amor de los hermanos se han enfriado de una forma terrible. El reconocer de que ya cuando uno entra a la iglesia, ya uno sale como con un sinsabor. Oye, no entendí qué quiso decir el predicador, realmente no le siento, no estoy hablando de emociones, estoy hablando de argumentación, conceptos que sean poderosos, que en la iglesia despierten la convicción de nuestro pecado, que despierta la convicción de que tenemos que hacer un cambio urgente en nuestras vidas. Eso se ha perdido, hermano, eso se ha perdido. En todas partes, no hay una iglesia que escape de ello. De hecho, me he encontrado con personas teniendo en cuenta esta señal de los tiempos y hablando con otras personas que son de otras denominaciones, hablándome y diciéndome, oye, sí que mira que yo fui allá a la iglesia, pero esto, bueno, pasó aquí y no sé qué es lo que pasa. Yo le digo así, tú sientes vacío, que te sales vacío de allí. Cuando tú entraste, sientes que hay un vacío más grande en ti. Dice, sí, precisamente algo como eso. Una vez, imagínense, hermano, estuve yo en un velorio corto que se hizo sobre una persona conocida por mí y estaban sus familiares allí. No iba nunca con la intención de llevar algún servicio funeral en esa ocasión, simplemente voy con los familiares porque son muy conocidos. Conocí a la persona que había muerto, ellos saben que yo estoy en la iglesia. Ellos habían llevado ya el cuerpo a una iglesia, no voy a decir la denominación, pero ya habían llevado el cuerpo allí. Y cuando estábamos hablando, dice, oye, ven acá, dice otra persona, oye, total, ¿qué fue lo que habló? Bueno, y casi digo el nombre. ¿Qué fue lo que habló ese líder de la iglesia? ¿Qué fue lo que habló que realmente no le entendí nada? Y dice la otra mirando, y yo en medio allí, dice la otra, bueno, la verdad que ni yo tampoco, ni sé qué fue lo que quiso decir. Y yo les digo, sintieron como un vacío, ¿verdad? Como que no hubo nada que los llenara a ustedes. Sí, precisamente, no estoy exagerando, hermanos. Sí, precisamente eso. Bueno, eso es la condición está en el mundo hoy en día.
y es la realidad. Entonces yo le comencé a explicar lo que estaba sucediendo y lo que proféticamente eso estaba señalando a través de la parábola de las 10 vírgenes, y que el cabeceo de las vírgenes precisamente nos enseña eso. Las profecías nos están enseñando claramente que hay una mundanalización, estamos dormidos, la iglesia está dormida. Eso es una de las señales de los tiempos. Miren, qué raro, y ya les dije, no estaba preparado, pero cuando yo comienzo a decirle a ellos, dice, oye Eric, ¿y por qué no vas allá y nos das, aunque sea pues un pequeño mensaje y en despedida a nuestra hermana? Yo, está bien, bueno, no estoy preparado, ¿ves? Saqué el celular y bueno, tuve mis palabras con ellos allí, muy bonito todo, y pues miren ustedes la necesidad que hay y el deseo que tienen las personas de que se le hable la palabra de Dios, pero que se le hable con fervor, que se le hable con gracia, que llene, que esta palabra realmente produzca el deseo de cambiar de parte de nosotros. Lo mismo sucedió en los tiempos de los mileritas. Las mismas cosas. Había sucedido una señal externa en 1755, había sucedido un terremoto que había devastado gran parte de Europa, España, Portugal, y todas esas áreas habían sido destruidas. Este terremoto vino un maremoto, y en la devastación que realizó, lo más impensable fue que iglesias barridas completamente, cantinas completamente intactas. Entonces ellos comenzaron a pensar, la población, algo está pasando, aquí realmente algo está sucediendo. Venimos entonces otra señal externa, la herida de muerte a ese cuerno pequeño que nosotros leemos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Qué pasó? La Revolución Francesa lleva al Papa cautivo, al Papa Pío VI cautivo, y muere en cautiverio. Y la pluma inspirada del profeta nos dice que el que lleva cautividad, pues a cautividad va, el que mata hierro, hierro muere, en otras palabras. Así que nosotros reconocemos claramente que las profecías cumplieron un evento geopolítico muy interesante, en la cual el dominio que había persistido por siglos, milenio, 1260 años, pues había terminado. La capacidad del poder geopolítico de gobernar sobre Europa y sobre los reyes de Europa había terminado cuando se le rebeló Francia, y Francia entonces, a través de la revolución, llevó cautivo a este papa. Y eso fue en 1798. En 1755 se había dado este terremoto tremendo. En 1798 sucede lo impensable con el Vaticano. Y en 1833 cae una lluvia de estrellas nunca antes vistas, que por ahí vamos a estar enviando más, a hablar sobre este tema de forma única para que ustedes vean lo maravilloso, y que todos los periódicos se llenaron del asombro de las personas de ver un espectáculo tal que nunca se había visto, porque no es comparable a lo que se ha llegado a ver ahora, no es comparable con lo que se ha llegado. El día más oscuro también que sucedió en los tiempos de los mileritas, pero hay otra evidencia más, la condición de la iglesia espiritual. Dice, por aquel tiempo, dice el conflicto de los siglos, en la página 426. Por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hacía muchos años venía observándose una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres humanas, y una decadencia correspondiente en la vida espiritual. Que había una decadencia en la vida espiritual. Qué terrible condición se estaba dando, hermano. Qué terrible. Y se venía observando no de ahora, de muchos años atrás. Y una conformidad con las prácticas. ¿No le parece a usted similar? ¿No hay en la iglesia, pues, una conformidad con las prácticas y costumbres mundanas? ¿No lo encuentra usted en su iglesia? ¿No encuentra que hay una decadencia espiritual? Ya los hermanos no les importa ya inclusive violar los mandamientos delante de otros, el pleito bueno, decimos en Panamá el bochinche, el chisme entre las personas, los conflictos, los pleitos. ¿No es eso lo que se ve en las iglesias
hoy en día, y no estoy hablando del mundo, hermano, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia, ¿No se ve lo mismo? Bueno, en los tiempos mileritas fue igual, pero en aquel año se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. No había una iglesia que se escapara. Ninguna. Dice aquí, aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ella, el hecho mismo fue muy notado y comentado, tanto por la prensa como desde el púlpito. El mismo púlpito, las mismas personas cuando levantan, y es lo que está pasando hoy, y es lo que pasa conmigo. Solamente puedo advertir de que hay un cambio notable que está sucediendo con nosotros y en la iglesia. Y así pasó y así pasa en toda la iglesia. Todo el mundo se está dando cuenta de que la iglesia está cayendo en una apostasía terrible y en una falta de crecimiento, y en una falta de una voz que se levante, y así como en los tiempos de Lutero, llevara una obra de restitución donde la persona al escuchar el mensaje diga ¿qué he de hacer yo para ser salvo? No lo vemos. Las predicaciones no invitan a nadie a pensar ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y esa es la realidad. Y lo digo, pasa en todas partes. Nadie se escapa de ellos, hermano. Nadie se escapa de ellos. Así que dice así, el conflicto de los siglos. ¿Qué capítulo? El capítulo 22. La causa de la degradación actual es el nombre del capítulo. Tal condición no existe nunca sin que la iglesia misma tenga la culpa. La iglesia tiene la culpa. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre la iglesia y sobre los individuos, no se debe a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios. No es que Dios se haya apartado de la iglesia, hermano. No. Fuimos nosotros los que nos hemos apartado de Dios al dejar entrar las costumbres mundanas, hermano. Y no estoy hablando en la iglesia, estoy hablando en nuestras propias vidas, al dejar que se introduzcan estas prácticas paganas en nuestros hogares, al dejar que estas ideas paganas entraran, porque hemos dejado el uso de la Biblia, hemos dejado el uso de la oración profunda en convicción de la necesidad del perdón por nuestros pecados. Ya ni siquiera nuestros pecados los vemos como tales, ni vemos el desagrado de Dios por ellos, no lo vemos. Por lo tanto, el haber dejado que todas estas cosas plagaron no solamente nuestra mente, nuestra alma, nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos o viceversa, pues la iglesia se encuentra en tal situación similar. No hay escape. Lo que pasa en el hogar, pasa en la iglesia. Y como hemos leído, no fue porque Dios se retrajo. Seguimos leyendo. Se dice, sino a la negligencia o al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. Y ejemplo sorprendente de esta verdad lo tenemos en la historia del pueblo judío, que es lo que estamos nosotros leyendo en el tiempo de Cristo. Sigo leyendo. Debido a su apego al mundo, escuche, ya estamos entendiendo aquí por qué los judíos no pudieron preservar la señal tanto externa como interna. Recuerde eso. Debido a su apego al mundo y al olvido de Dios y al olvido de su palabra. El entendimiento de este pueblo se había obscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual. ¿Qué quiere decir mundano y sensual? Pues a las prácticas mundanales de todo tipo. Y si lo vamos a lo sensual, también es al gusto y a la carne, al sexo y a las emociones instantáneas que nos pueden dar felicidad espuria. Sí, no hablo de una felicidad otorgada del conocimiento de la palabra de Dios, sino en la satisfacción de cualquier placer.
ya sea cualquier tipo de placer. Y no estamos hablando solamente de cosas malas. Si yo me plazco, por ejemplo, en el placer de solamente hacer dinero, está muy malo, hermano. Está demasiado malo, porque eso nos lleva a ese tipo de sensualidad. Así darle azúcar a nuestro sentido, en otras palabras. Debido entonces a su apego al mundo y al olvido de Dios y de su palabra, el entendimiento de este pueblo se había oscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual, y así permaneció en la ignorancia respecto al advenimiento del Mesías, y en su orgullo e incredulidad rechazó al Redentor. Qué terrible condición que tuvieron los judíos en aquel entonces. Así que, ¿qué nos enseña esto? Claramente, primero, Dios siempre da una señal externa en el mundo que el mundo puede verificar. Siempre da una señal externa. Estamos leyendo la señal externa que hemos visto en los tiempos de Milerita, que es la misma señal que se corresponde para nosotros. No tenemos que esperar que el sol se oscurezca o que haya un eclipse lunar increíble, impresionante. No tenemos que esperar que haya un terremoto, y eso que acaba de suceder, un terremoto en Venezuela, lastimosamente, y hay que orar por los hermanos en Venezuela que han podido estar sufriendo esta calamidad. Pues no significa que ese terremoto sea la señal que nosotros necesitamos ver, no significa que las guerras que están sucediendo en este momento sean las señales externas que nosotros debemos ver, excepto aquellas que son pronunciada por la profecía en ese cambio geopolítico que debemos de reconocer, porque sí, hay una señal externa que vamos a entrar después, en el siguiente programa, la señal externa del cambio geopolítico. Recuerda que en 1798 el cambio geopolítico fue la caída del Imperio Romano a través del papado, y en esto surgimiento de la Revolución Francesa, o sea, de Francia en oposición a la religión. Esa fue la señal externa, geopolítica. Así que nosotros hoy también tenemos que ver una señal geopolítica, pero esta tiene que ser predicha por la Biblia, a la cual nosotros debemos estar atentos, hermanos. Debemos estar atentos. Así que hay siempre una señal externa que el mundo puede verificar. La profecía se confirma en la misma historia, que es lo que estamos hablando, y no en la imaginación. Y la evidencia bíblica sobre un cambio geopolítico, que es el que estoy hablando, tiene que ser ya anunciada y debemos nosotros estar leyendo y buscarlo. Bueno, me adelanto. Daniel 11. Segundo, Dios da evidencia interna por su Espíritu Santo, para que los infieles entiendan lo que la señal significa. El Espíritu Santo nos va a dar convicción de la señal y la señal correcta. Podemos ver muchas señales que pueden ser muy en apariencia un cumplimiento profético, pero si nosotros estamos estudiando profecía y nosotros estamos orando como debe de ser y meditando en su palabra, hermano, el Espíritu Santo nos va a dar la convicción de que esa es la señal que nosotros tenemos que ver, aunque el mundo no la reconozca. ¿Me entienden? Aunque el mundo no la reconozca, va a haber una evidencia interna que nos va a decir sobre esto. Tercero, el reconocimiento trae responsabilidad. Los magos hicieron su responsabilidad. Ellos tomaron el viaje a Jerusalén. Ellos hubieran dicho, oye, qué bonita la estrella, oye, mira, es un cumplimiento profético, pero estamos aquí cómodos, ¿y por qué vamos a salir en una caravana por medio del desierto y pasar penuria por allá? Pues ellos cumplieron su responsabilidad profética y llevaron con estos tesoros lo que Cristo necesitaba para su manutención en su edad temprana. Así que ellos adoraron a Jesús. Esta señal nos lleva a adorar a Jesús y dieron también recursos para la obra de Jesús. Así que Juan predicó, el que reconoce el tiempo que debe también actuar, o sea, y como siempre yo he dicho, debemos tener responsabilidad profética. Y cuarto, el conocimiento sin el Espíritu Santo endurece. Si yo veo la señal, no la reconozco de forma interna a través del Espíritu Santo, y si yo estoy haciendo estas dos cosas, pero si no obro y llevo mi responsabilidad, ¿qué va a pasar con ese mensaje? ¿Qué va a pasar con esa verdad y esa convicción? Pues la voy a ahogar y voy a quedar como los judíos. Y después voy a decir, oh Cristo, hágame una señal para yo saber que esto sí. Oh pueblo último, el que va a dar la advertencia final, los 144,000. Oh, a ver, 144,000, hazme una señal que salga, que baje del cielo para ver, para creer que tú tienes la razón.
Hermano, tenemos que tener mucha precaución con eso. Los escribas sabían y no se movieron. Los fariseos pedían señal y no la leían para las que tenían enfrente. Así que el deseo de toda la gente nos dice: Cristo anuncia las señales de su venida, y eso tenemos claro. Declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cerca, hermano. Sabemos con seguridad. Así que, hermano, vivimos en una hora en que el cual la iglesia está en ese estado. Recuerde, es el estado laodicense, en la cual somos tan tibios, hermanos, tan tibios. Tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, donde la condición de nosotros, igual que los fariseos, porque decimos: pues nosotros somos ricos y todo lo sabemos y todo lo tenemos. Pero la advertencia es muy clara, hermano. La advertencia es muy clara. Somos unos ciegos, pobres, miserables, cuitados y desnudos. Qué terrible condición de la iglesia adventista. No es tan diferente a los tiempos de Guillermo. Mire, eso es una señal, una evidencia de la cercanía de Cristo Jesús. Así que la iglesia que cree que está viendo, realmente está ciega, hermano. Está ciega. No podemos depender de otro para reconocer la señal. Que no nos pase como los escribas, que no nos pase como los fariseos, que no nos pase como los saduceos, tratando de encontrar interpretaciones en la Biblia para desafiar lo que Dios está mostrando muy claramente como evidencia en las Escrituras. Y pedámosle a Dios que nos dé colirio, porque necesitamos colirio para poder ver las señales externas y para poder tener esa señal interna y para tener entonces fuerza para poder llevar nuestra responsabilidad profética adelante. Así que pidámosle a Dios que nos ayude. Vamos a tener una oración. Ore conmigo. Amastísimo Padre que moras en la altura de los cielos, queremos en este momento acercarnos a usted. Queremos reconocer nuestra condición como iglesia laodicense, en la cual decimos que lo tenemos todo y que somos ricos, pero que usted nos advierte que no somos nada. ¿Quién somos nosotros para determinar cuáles son las señales que deben verse en este tiempo para creer que la cercanía de Dios está? ¿Qué señales hemos nosotros de pedir para determinar qué es verdad y qué no es verdad? Hemos escuchado relatos de hermanos que cuando se les lleva el mensaje, estos dicen: Señor, haz que llueva del cielo para poder yo saber si lo que trae el hermano es verdad. ¿Cómo podemos volver a repetir las mismas cosas que hicieron los fariseos, los judíos y los saduceos y los escribas? ¿Cómo podemos hacer esto? Ayúdanos, Dios, y sácanos del error en el que nos encontramos y danos las evidencias externas, tanto internas, que tanto necesitamos, y la fuerza para trabajar. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, lo esperamos en el próximo programa, en la parte 3 de las señales de los tiempos. Voy a entrar un poco en más detalle de las señales de la naturaleza que se han dado, pero recuerden, vamos a ver la geopolítica, la profecía, la señal de cambio geopolítico que tenemos que analizar para poder saber que es una señal externa que debemos de ver para poder entonces buscar tener esa señal interna del Espíritu Santo que nos dé la convicción de que es así y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Así que lo esperamos aquí en este canal Olam 7 Internacional, y cualquier cosa, ya usted sabe, me puede escribir. Que Dios los bendiga.